Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a hacer este video para solucionar un par de consultas que me hicieron por teléfono, que son estos ejercicios que están aquí al final de una guía que entregamos hace tiempo, antes de que fuera el problema este del COVID-19. Veamos, vamos a ir haciéndolos uno por uno. Ya, el primero es calcular el área y el perímetro de una semicircunferencia, que creo que lo hemos hecho en algunos videos anteriores, pero no está de más recordarlo. Ya, bien, el primero dice el área y después el perímetro. El área de esta semicircunferencia es tan simple como calcular el área de una circunferencia completa y dividirla por 2, ¿verdad? Si es que yo tengo que en esta circunferencia me caben, por ejemplo, por decir algo, 40 de estas bolitas, entonces en la mitad de esa circunferencia, ¿cierto? Me van a caber solamente 20, ¿verdad? Si yo parto por la mitad a la circunferencia, también se divide por la mitad. El área de una circunferencia, si recordamos, es pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Pi, aquí tengo que cambiar la letra, vamos a poner real por el radio, ¿cierto? Y eso al cuadrado. No importa que quede un poquito grande, ese 2 lo vamos a achicar, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra fórmula de el área de una circunferencia, pi por r al cuadrado, y como queremos calcular la mitad, simplemente lo vamos a dividir, eso lo vamos a dividir por 2, ¿ya? Entonces solamente tenemos que resolver esa fórmula para saber cuál es el área de esta semicircunferencia. Pi, en el caso de esa guía, dijimos que lo podíamos ocupar como solamente 3, ¿ya? Y eso lo multiplicamos por el radio al cuadrado, que en este caso sería 49, porque dijimos que el radio era 7. En este ejercicio, el radio era 7 metros. ¿Ya? Entonces calculamos acá pi, que en este caso es 3, por 49, y eso dividido por 2. Ya, vamos a dividirlo por 2. Y eso, ¿cierto?, nos daría el área de esta semicircunferencia. 3 por 49 es 147, y eso lo dividimos por 2 y nos da 73,5, ¿ya? Por lo tanto, el área de esta semicircunferencia es 73,5, y en este caso estamos hablando de metros, así que serían metros cuadrados, ¿cierto? Vamos a ocupar este 2 de aquí, que ya está chiquitito. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, el resultado del área de la semicircunferencia. Ahora veamos el perímetro. El perímetro quizás podríamos decir que es un poquito más complicado, ¿ya? Vamos a borrar acá. El perímetro podríamos decir que es un poquito más complicado porque cuando yo calculo el perímetro de una circunferencia, lo que estoy haciendo es calcular esta línea que está acá, ¿ya? Si yo solamente divido por 2, como hice con el área, lo que estoy calculando es esto, ¿verdad? Y a eso yo debería agregarle esta línea que está, ¿cierto?, en el dibujo acá, en esta semicircunferencia, y que cuando yo divido por 2 la circunferencia no me aparece automáticamente en el resultado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es dividir por 2 la circunferencia para obtener este valor,
y a eso sumarle esta línea que está acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es? Aquí tenemos que recordar la fórmula del perímetro de una circunferencia. ¿Cuál es esa fórmula? Vamos a anotarla acá. El perímetro de una circunferencia es igual a 2 veces pi. Vamos a cambiar acá el formato. ¿Dónde está? Ahí está. Por el radio, por el radio. 2 veces pi por el radio. Ahí tengo la fórmula del perímetro. Pero esa es la fórmula del perímetro de la circunferencia completa. Entonces la tenemos que dividir por 2 para obtener la fórmula de una semicircunferencia. ¿Qué sería entonces? El perímetro de esta figura, ¿cierto? Sería igual a exactamente lo que tenemos ahí arriba, ¿cierto? Pero dividido por 2. Entonces vamos a copiarlo y dividirlo por 2 aquí abajo. Podemos simplificar los dos y nos vamos a dar cuenta que el perímetro de la parte de arriba de la circunferencia de la parte curva es pi por el radio. Y como dijimos que pi en este caso era 3, ¿cierto? Sería el perímetro de esta figura, ¿cierto? Sería 3 por el radio, que dijimos que era 7. Y eso es 21, ¿verdad? Pero eso es la mitad de la circunferencia, ¿verdad? Es decir, es la parte curva de esta figura. Me falta ahora sumarle la parte de abajo. La parte de abajo, que es una línea recta que mide 2 veces el radio, ¿verdad? Tenemos que desde aquí, desde el centro hasta un lado, mide 7. Y lógicamente hacia el otro lado también mide 7. Por lo tanto, tenemos que esa línea completa vale 14 centímetros. Perdón, 14 metros. Entonces a este 21 que teníamos, ¿cierto? Le vamos a sumar esos 14. Y obtenemos ahí 35 metros. Que es el resultado del perímetro de esta figura. Por lo tanto, tendríamos que poner acá la alternativa E. 73,5 metros cuadrados y 35 metros. En el caso de esta figura, lo que tenemos que hacer es calcular el área, solamente el área de esta parte de acá sombreada. ¿Qué hacemos con esta figura? Tenemos algo así, ¿cierto? Y no tenemos fórmula para calcular esto. Entonces lo que vamos a hacer es... aquí me van a perdonar que no va a quedar muy bien el dibujo. Lo que vamos a hacer es agregarle una semicircunferencia, esa misma semicircunferencia que está cortada acá, se la vamos a agregar a esta figura para obtener un rectángulo, ¿ya? Entonces eso sí lo podemos calcular. ¿Cuánto vale el área de un rectángulo? El área total de esta figura, ¿cierto? Vale la altura por la base. Y en este caso la altura es 4 y la base es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que el área del rectángulo total es 6 multiplicado por 4, o sea 24 metros cuadrados. 24 metros cuadrados, y a eso le vamos a restar, porque la figura estaba sin esa circunferencia que yo agregué, ¿verdad? Le vamos a restar esa circunferencia. Se la vamos a quitar. O sea que a esos 24 le vamos a quitar esta semicircunferencia que está acá. ¿Cuánto vale esa semicircunferencia? Esa es la pregunta que tenemos que resolver, ¿verdad? ¿Cuál es el radio de esta circunferencia? Si dijimos que la altura era 4, ¿cierto? De esta
de este rectángulo, entonces el radio de la circunferencia, o sea, desde el centro hasta acá, es la mitad de 4, o sea, 2. 2 es el radio de esta circunferencia. Ahora, ¿cuál es el área de una semicircunferencia? Dijimos que era la mitad del radio del área de la circunferencia total. Y el radio de la circunferencia total es pi por el radio al cuadrado. En este caso, en toda esta guía, ¿cierto? Dijimos que que pi iba a ser 3. Y eso lo multiplicamos por el radio al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, que es 4. Entonces el área de la circunferencia total sería 12. Pero esta es una semicircunferencia, por lo tanto lo dividimos por 2 y eso nos va a quedar 6. Por lo tanto el área de esta semicircunferencia es 6 metros cuadrados. Entonces aquí no me va a quedar muy bonito porque ese 2 va a estar en color blanco. ¿Ya? 6 metros cuadrados. Entonces a este 24 lo que hay que restarle es 6. Le restamos al 24 6 y obtenemos, ¿cierto?, 18, que sería 18 metros cuadrados, que sería el área de esta parte de acá, ¿ya? O sea, la alternativa A sería la alternativa correcta. En este caso tenemos que calcular el perímetro de esta figura, ¿ya? Y el perímetro de la figura es la suma, ¿cierto?, de todos los lados. Aquí tenemos 4,2, 5,8, aquí tenemos 3, acá tenemos 1 y acá tenemos la dificultad de que tenemos que calcular la mitad de la circunferencia, ¿ya? En este caso sí, solamente tenemos que calcular la mitad del perímetro de la circunferencia, no tenemos que agregarle la línea de abajo porque esa no está, ¿verdad? Entonces vamos sumando 4,2 más 5,8 más 3 más 1 más esta semicircunferencia que está aquí, ¿ya? ¿Cuánto vale el perímetro de una circunferencia? 2 veces pi por el radio. Y vimos en el ejercicio anterior que la semicircunferencia era solamente pi por el radio. Y en este caso pi es 3 y el radio es 2, ¿verdad? El radio es 2 y pi es 3. Multiplicamos pi por el radio, o sea, 3 por 2, y obtenemos esta parte de acá arriba de la circunferencia. 3 por 2 es 6, por lo tanto esto de acá arriba vale 6. Ahora le tenemos que sumar el resto. 6 más 1, 7, más 3, 10. O sea, acá arriba tenemos 10 en esta parte de acá. Y ahora tenemos que sumarle la parte de abajo, que es 4,2 y 5,8. Si sumamos 4,2 más 5,8, vamos a obtener, si ustedes lo pueden hacer con papel, vamos a obtener 10. Y teníamos arriba otros 10. Por lo tanto, el perímetro de la figura total es 20. Y el último ejercicio, la guía de ustedes llega solamente hasta aquí, hasta la pregunta 10, ¿ya? Y este ejercicio dice: el rombo está tocando la circunferencia, ¿ya?, de radio 10 en dos puntos, o sea, está tocando la circunferencia acá y acá, ¿verdad? Entonces acá no voy a completar el ejercicio, sino que les voy a explicar cómo lo tienen que hacer, ¿ya? En este caso hay dos datos que son importantes. El primero es que es un rombo, ¿ya? El rombo tiene sus 4 lados iguales, bien. Y además, bueno, tenemos dos formas de calcular el área, ¿cierto?, del rombo. Una era
la base por la altura, y otra era la multiplicación de las diagonales, y eso dividido por 2. Dice acá, si la distancia de la circunferencia de los vértices que no la tocan es de 4 metros, calcule el área sombreada. Entonces, ¿cuál es qué es lo que tenemos que hacer acá? Dice que el radio de la circunferencia es 10, o sea, desde el centro hasta acá es 10. Desde el centro hasta acá es 10, desde el centro hasta acá también es 10, desde el centro hasta acá arriba también es 10, y hacia abajo también. Entonces ahí tenemos un dato importante. La diagonal mayor del rombo es 20, ¿ya? Y ahora de acá del centro hasta arriba es 10, pero dice acá que la distancia que hay desde la circunferencia hasta el rombo es 4. Por lo tanto, la distancia que hay desde aquí a este vértice sería el radio menos esos 4, o sea 6. ¿Ya? Aquí el dibujo no está muy exacto, ¿cierto? Pareciera que fuera más larga esta parte que esta. Pero no tenemos que confiar en el dibujo, sino que en lo que nos dice el ejercicio. Entonces acá hay 4 y acá hay 6. Por lo tanto, como de acá a acá hay 6 y de acá a acá también hay 6, la diagonal corta del rombo, la diagonal más pequeña, vale 6 más 6, 12. Entonces ya tengo la diagonal corta y la diagonal larga del rombo, ¿verdad? Ahora que tengo las diagonales, puedo calcular, con la fórmula que ustedes tienen en su formulario, puedo calcular el área del rombo, ¿ya? Y ahora viene para lo que estaba haciendo todo eso. Tengo que descontarle a esta semicircunferencia, ¿cierto? A esta semicircunferencia que está acá abajo, le tengo que descontar la mitad del rombo. Veámoslo aquí. A ver acá. Vamos a hacer una línea acá. Aquí tengo la mitad del rombo arriba, la mitad del rombo abajo, pero yo ya puedo calcular, por lo que hemos visto, cuál es el área del rombo. Tengo una semicircunferencia acá abajo y le tengo que restar a esa semicircunferencia este triángulo que está acá. Si solamente supiera que es un triángulo, tendría dificultades para saber cuál es el área, pero sé que es la mitad del rombo y sé cuánto vale el área del rombo. Por lo tanto, calculo el área de la semicircunferencia, que como recordamos hace un poco es el área de la mitad de la circunferencia completa, y luego le descuento o le resto, ¿cierto?, esta parte de acá, que es la mitad del área del rombo. Y con eso voy a obtener el valor de esta parte que está acá abajo. Bien, eso espero que se haya solucionado las dudas que tenían las personas que me preguntaron, y si es que alguien no lo había hecho y había quedado con dudas y no me había consultado, también espero que se hayan solucionado las dudas. Bien, que estén muy bien, chicos, saludos, cuídense harto y nos vemos en algún otro video o en el colegio.